días, ¿cómo están ahí en casita? Vamos a hacer una oración. Cierra sus ojos ahí donde está. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de la gente que nos sigue en esta transmisión. Y gracias por permitirnos entrar a su casa y que usted quiera alabar junto con nosotros. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Gracias, Padre, porque tú nos diste la salvación y por eso estamos aquí para alabarte y darte la gloria y el agradecimiento de nuestra parte. Amén. ¿Está listo para alabar al Señor? Esperemos que sí. Y dígale ahí a su compañero que todo el mundo escuche que Él es el Señor. Eres mi roca, mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Eres centro del universo. Eres mi roca y mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Y ahora usted y yo allá en casita declaremos esto. Eres El Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios de las naciones, lo cantaré. Oh sí, eres el Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios de las naciones, lo cantaré. Y ahora, eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Oh sí, eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Sí, oh, oh. Eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Oh, eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Oh, y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Oh, mi voz levantaré, siempre proclamaré
Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor, porque Él es el que nos ha protegido. Amén. Dios es con nosotros. Él es quien pelea por ti y por mí. Confía en Él, que el temor no te engañe, que no sea quien te quiera dominar, porque Él es quien ha vencido. Amén. Acompáñanos con tus palmas ahí en tu casa. Está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí. Viviré, moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro que sano soy, solo en Jesús. Y ahora aplaudan con nosotros así. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo. Yo
Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Vamos a leer esto. Y dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Usted y yo podemos vivir en esta nueva época, ya no en la ley, sino bajo su gracia. Y ahora tú y yo tenemos promesa de parte de Él que tendremos vida eterna allá en su gloria, y que hoy podemos disfrutar de su amor, el cual nos acompaña y está con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una fuente, viene del monte, desde el Calvario, desde el madero. Hay un torrente, gracia ferviente, salva y perdona, fluye la vida por la sangre del Cordero vivo es tú, y muere
Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por ese amor, por dar tu vida para perdonarnos. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, oh Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, sí, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva. Oh, tú nos has salvado. Este es nuestro Dios glorioso. Es el amor del Salvador, gracia del Padre, esplendor por su espíritu de luz. Hoy levantamos a Jesús. Oh sí, Señor, te levantamos, Señor, glorificamos tu nombre en este bello día. Te amamos y queremos agradarte, Señor Jesús. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió. Tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Resucitó, la muerte derrotó,
ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre la gloria es, por siempre amado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Oh, tú vives, Señor, y has resucitado para darnos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por hacerlo, por dar tu vida para darnos perdón, para cambiar nuestro futuro y darnos una vida en abundancia en ti, Señor. Te amamos. Dios es bueno, mis hermanos, y Él es un Dios todopoderoso. Es muy importante que entendamos que Dios es nuestro Padre. En la semana me tocó hacer oración en una reunión de pastores por un pastor que está en periodo de recuperación del COVID. Sin embargo, está luchando, y cuando se propuso que se hiciera una oración, hice una oración breve por él,
oré y le dije: Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que derrame sanidad sobre mi hermano. Y ya le dije: Señor, manifiesta tu sanidad en su vida. Te lo pido por los méritos de tu Hijo Cristo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fue una oración breve y después de eso alguien más oró por él también, otro siervo de Dios. Y cuando terminó ese tiempo, tuve que explicar que cuando yo oraba con una fe de que Dios es mi Padre y que no tenía que convencerlo de lo que yo estaba diciendo, porque yo le estaba pidiendo al Padre por los méritos de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades y dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que en esa fe oré y oro cuando alguien me lo pide. Oro de una manera con confianza, porque la fe implica confianza, confianza en Dios como nuestro Padre. Curiosamente también, al terminar de orar, la persona por la cual oramos, que estaba ahí en ese grupo donde estábamos ahí en línea, cuando estábamos orando, se oía su respiración muy agitada, y eso trajo a mi corazón, pues me puse un poco sentimental por él. Y cuando terminamos de orar, él explicó que cuando se empezó la oración, él sintió la presencia de Dios de una manera tan fuerte que él empezó a llorar. Él empezó a llorar porque sintió la presencia de Dios. Él es un siervo de Dios que no es ni se deja manejar por las emociones ni por la situación por la que él estaba atravesando, porque ciertamente él ya estaba en un periodo de recuperación. Pero algo que yo quiero dejar en tu corazón, que cuando ores a Dios puedas tener esta certeza de que Él es nuestro Padre. Él nos ama. Jesucristo dijo: yo ya no rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Como diciéndole el Señor a sus discípulos que Él ya no iba a estar ahí pasando mucho tiempo como ya había pasado en Juan 17, pero ahora les estaba dejando algo en sus espíritus, en sus corazones, que el Padre mismo nos ama. Así que cuando oremos al Padre, oremos con esa confianza, porque fe implica tener confianza en Dios. Oremos con esa confianza que Él es nuestro Padre. Amén. Continuando con el tema que estamos viendo, quisiera añadir a lo que ya dijimos hace 15 días, referente a Lucas 9, verso 23 y 24. Y dice así: te voy a pedir en esta ocasión que tengas a la mano tu Biblia. Siempre ponemos los versos para que puedas leerlos, pero he considerado de manera personal que es mejor no ponerlos y buscarlos cada quien en su propia Biblia, que estarlos viendo en la pantalla. Entonces te voy a pedir que si no tienes la Biblia, que vayan por una Biblia para que la tengan ahí a la mano, para que puedan, como los de Berea, ¿verdad? Que todo lo que se decía, dice la palabra de Dios, que los de Berea eran más nobles que
que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban la Escritura a ver si lo que Pablo estaba diciendo, a ver si lo que los siervos de Dios estaban diciendo. Así es de que pues estoy haciendo tiempo para que vayas por tu Biblia para leer los pasajes que en esta mañana vamos a estar meditando. Y vamos a empezar con Lucas 9, verso 23. Jesucristo dice que Él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. El llamado para seguirle es un llamado que deja libertad para nuestra voluntad. Dios no nos va a forzar a seguirle, es una decisión propia. El camino de la salvación es una decisión propia. El seguirle a Él es el camino a la salvación. Vuelvo a repetir, no es solamente decir, yo te recibo en mi corazón, Señor, perdóname por mis pecados, levanto mi mano, ¿verdad? Y eso es todo. No. El camino a la salvación nos lo explica la palabra de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo está explicando que tú decides si quieres seguirlo a Él, tú decides si quieres seguir la corriente de este mundo, tú decides qué es lo que tú quieres en tu vida. Este es el camino hacia la vida eterna. Y dijo el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el verso 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es una decisión propia. Estos dos versos, el primero de ellos nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y la primera cosa que el Señor Jesús dice es: niéguese a sí mismo. Y luego dice: tome su cruz. Y entonces sí, síganme. Síganme. Venga detrás de mí. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz? Entonces, sígueme. Más o menos el negarnos a nosotros mismos en una cruz. Yo lo pondría de esta manera: negarme, y seguirme. Negarme a los aspectos terrenales, negarme a mí mismo a los aspectos carnales, negarme como Cristo se negó cuando el mismo Satanás vino y primero le dijo: ¿tienes hambre? Come. Pero Cristo nos enseña este camino a la negación cuando Él mismo se negó y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Luego le dijo: tírate, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y Él le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo estaba en esa relación con Dios, en esa semejanza de nosotros de hombre? Y cómo el diablo después le ofrece la gloria del mundo si postrado le adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay algunos que están queriendo ganar la gloria de este mundo, de este siglo.
Los mismos ofrecimientos que Satanás le hizo al Señor Jesús son los mismos ofrecimientos. Y tristemente, lo digo con dolor en mi corazón, esta tremenda verdad, algunos están vendiendo su alma al diablo. Algunos están dándole su alma al mundo, a la gloria del mundo, la están entregando su vida, están vendiendo su alma por la gloria de este siglo. Y lo digo con dolor en mi corazón. Hay ejemplos en la Biblia que nos hablan de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, y hablábamos de uno de ellos que fue José. José, dice la palabra de Dios en Génesis 37, que él tuvo unos sueños. En el verso 2 dice que a la edad de 17 años, voy a buscarlo al mismo tiempo que tú, para que así vayamos coordinados. Génesis 37, verso 2, dice que tenía 17 años y ahí estaba con los hijos de Bila y de Silpa, que eran mujeres de su padre. Y empieza la historia que José tuvo sueños acerca de que él iba a ser alguien, que los manojos de sus hermanos se iban a inclinar hacia él, que después las estrellas, el sol y la luna se iban a inclinar, y sus hermanos le tenían envidia por todo ello. Y entonces toman a José y lo venden a unos ismaelitas. Y José, cuando es llevado a Egipto, lo compra Potifar, que es capitán de la guardia del rey. Y cuando lo compra Potifar, ahora vámonos a Génesis 39. Dice que José fue llevado a Egipto y Potifar, que era oficial del faraón, del faraón egipcio, lo compra y entonces lo lleva a su casa. Notemos que él era un joven de 17 años y era un joven que dice la palabra de Dios que estaba ahí trabajando en la casa de Potifar. Pero José, dice en el verso 6 de Génesis 39, que su amo no se preocupaba de nada y había dejado todo en manos de José. Y dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, esto no es nada difícil en alguien de 18 años. Sí es difícil después de los 60, ¿verdad? Pero bueno, tenía José 17 años, iba para los 18, pero bueno, también hay jóvenes que no están dotados, ¿verdad?, de estas características. Pero añade la palabra que José era guapo, ¿verdad? Y bueno, tenía una bella apariencia, ¿verdad? Una bella presencia. Y la esposa de Potifar se obsesiona con él y le dice: duerme conmigo. Pero él no quiso. Verso 8. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo no quiso. Él le dijo a su carne: no. Se negó a su carne. Se negó a aquel platillo que se le estaba ofreciendo, que se le estaba incluso ordenando
duerme conmigo. No era una sugerencia, era una orden de aquella mujer, pero él dijo, no señora, yo no voy a pecar, no voy a hacer este grande mal. ¿Cómo voy a hacer este grande mal? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Él se guardó. Él dijo no. Él se negó a sí mismo. Él tomó la cruz, porque cuando llega Potifar, aquella mujer lo acusa de intento de violación, lo llevan a la cárcel. Y mira qué tremendo, porque José, desde que era un adolescente, la Biblia dice que informaba a José de la mala fama de sus hermanos. José, desde jovencito, lo repito, fue un joven acostumbrado a negarse a sí mismo, a tomar su cruz, a ser obediente, a sacrificarse, a no dejarse llevar por los placeres de este mundo. Quizás, mira, nadie iba a saber. La mujer esta astuta mandó a todos a sus casas, les dio el día libre, les dijo, váyanse a su casa, todos disfrutan de su familia. Al único que dejó fue a José. Nadie sabía. José estaba sin su familia, estaba solo, pero él se guardó. Y en ese guardarse en su soledad, qué tremendo, porque es muy fácil para mí ser un buen cristiano aquí en la casa de Dios, donde todos me observan, ¿verdad? Es muy fácil para mí ser un cristiano en cualquier congreso, pero José no estaba en ningún congreso. José estaba en Egipto, en un lugar donde nadie lo conocía, donde solo sabían que era hebreo, pero también sabía que como un hebreo, él tenía un Dios diferente al de ellos. Y él lo menciona y dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis amados, cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos nos hacemos un grande mal. A nosotros mismos nos hacemos un grande mal. Nosotros no fuimos hechos para pecar. Cuando nosotros pecamos, quebrantamos una promesa de Dios. Lo dijimos hace 3 domingos. Cuando nosotros pecamos, quebrantamos una promesa de Dios. Hay un propósito de Dios para nosotros. Y como dijo José, ¿cómo yo haría este grande mal? Él entendió que un pecado es un pecado. Y ese pecado trae un grande mal. No hay nada más pecar. Trae consigo un grande mal. Y aparte de eso dice, y pecaría contra Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? O sea, voy a traer un grande mal a mi vida, voy a traer un grande mal a ti, como la esposa de Potifar, voy a traer un grande mal aquí a la casa de Potifar. No, yo no voy a hacer eso. A causa de eso, lo meten en la cárcel como 7 años, 6 años. Había sido esclavo aproximadamente otros 6 años ahí en la casa de Potifar. Pero mientras él se negaba, quiero decir algo, Dios lo observaba. Mientras él estaba ahí, que nadie lo miraba en su familia, Dios lo observaba. Y por lo que José hizo de negarse a sí mismo, tomar su cruz, entonces, después de eso, él lo promovió. ¿Por qué? Porque él tomó la determinación de decir, no. Yo voy a escribir aquí que después de negarnos y tomar la cruz, esto viene. Después la bendición. Después de que tú te niegas, después de que nos negamos y tomamos la cruz, viene la promoción. El propósito de Dios.
el propósito de Dios se cumple. Vamos en ese camino de la salvación. Entonces el Señor dice, y sígame, José dijo no. Y por cuanto dijo no, nadie lo miraba, pero Dios lo observaba y Él le promovió. Dios lo promovió, porque Él tuvo la determinación para decir no. Dos cosas debemos de tener como cristianos, entre todas las muchas cosas que debemos de tener. Yo voy a mencionar dos cosas. Una de ellas es niégate a ti mismo, y lo voy a poner aquí abajo: negación y sacrificio. Quiero decir algo referente a mi vida. Yo estaba en Los Mochis, allá estaba con mi familia, pero yo sabía que Dios me había llamado para predicar su palabra. Y estaba a gusto, tenía todo, todas las comodidades del mundo, en una casa grande, construida por mi papá, mi mamá, para que viviéramos todos ahí. Y era una casa muy grande, yo no pagaba ni luz ni renta, tenía un buen empleo, pero yo sabía que Dios me había llamado a predicar su palabra. Y llegó el momento cuando se me hizo la invitación para venirme para acá a pastorear. Y yo quería eso. Yo no sabía dónde iba a ser llamado para ser un pastor, pero yo sabía que el propósito de Dios para mí era que fuese un pastor. Así que dejamos las comodidades y nos venimos para acá. El sueldo que allá tenía era muy diferente al sueldo de aquí. No fue fácil, pero déjame decirte una cosa. Después de todos estos años de que nos venimos para acá, aproximadamente hace 38 años que decidimos venir para acá, déjame decirte algo. Alguien me preguntó que si la vida en el ministerio era una vida, que si cómo era, que si era feliz, que si cómo me sentía. Y yo le dije, mira, servir a Dios no es sinónimo de felicidad. Muchas veces en el servicio del pastorado he sido traicionado, he sido abandonado, he sido humillado. Han pasado tantas cosas en el ministerio. He sido bendecido, he sido apreciado, respetado, he sido valorado, he sido menospreciado. Igual que Pablo, de todo y por todo, decía Pablo, he aprendido a vivir contento. Le dije, el ministerio no es sinónimo de felicidad, pero te voy a decir algo. Después de todos estos años, hay una palabra: me siento satisfecho. Estoy satisfecho de servir a Dios, de no haber tirado la toalla cuando había momentos de tristeza profunda, pero no tiramos la toalla. Seguimos adelante en nuestro caminar con Cristo. Seguimos adelante. Y hoy te puedo decir, estoy satisfecho de seguir a mi Cristo. Estoy satisfecho de que este verso se haga carne en mi vida. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo me tuve que negar a esa casa, me tuve que negar a esa situación económica en la que vivía. Me tuve que negar a estar ahí con mis padres, con mis abuelos, con mi familia. Me vine aquí a Navojoa, donde tengo otra familia, pero dejé algunas cosas allá muy valiosas. Pero hoy te puedo decir, estoy satisfecho. Tomé la cruz. Estuve dispuesto al sacrificio. Estuve dispuesto a abrazar mi llamado, a ser obediente a lo que Dios había puesto en mi corazón. Y hoy te puedo decir, hoy por hoy, que si yo muriera este día,
muero satisfecho por haber obedecido al llamado de Dios. En Hebreos, capítulo 11, nos habla Hebreos 11 de esos grandes héroes de la fe, hombres y mujeres que fueron héroes de la fe. Hudson Taylor fue un misionero que se fue a la China. Hudson Taylor, él desde que era joven sintió el llamado para ir a ese lugar tan difícil, y entonces él rentó un departamentito. Su cama era piezas de madera. Él investigó cómo vivía la gente de los pueblos a donde él iba a ir. Él sabía que la gente de allá estaban pasando por mucha hambre, y él se preparó para ser un dentista, para poder entrar a la China como alguien que iba a hacer obra social. Y él empezó a dejarse crecer su cabello como los chinos. Él incluso se hizo unos zapatos como los chinos, y él empezó a comer un tazón de arroz diario. Esa era su comida. Si así es a donde yo voy a ir, yo desde aquí me voy a preparar. Hudson Taylor se preparó, dejó su país, dejó Inglaterra y se fue a China. Se internó en China y ahí predicó. Y ahí empezó él a venir y a hacer invitaciones a otros hombres y mujeres que le entregaran su vida a Cristo, que se fueran a compartir con los chinos. Hudson Taylor levantó un equipo misionero impresionante. Él no se dedicaba a pedir dinero para sostener a los misioneros. Él todo lo dejaba en las manos de Dios en ese sentido. Dios proveyó lo necesario, y cuando Hudson Taylor murió, él dejó alrededor de 800 misioneros allá en la China, predicando la palabra de Dios en lo oculto, en las montañas, en los ejidos. Y una de las cosas que dijo Hudson Taylor fueron las siguientes: todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas porque reconocieron que Él estaba con ellos. Vuelvo a repetir, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas porque reconocieron que Él estaba con ellos. Un héroe de la fe, un hombre que nos reta a ser como Cristo, un hombre que nos reta, como este pasaje, a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, tomar ese camino dispuesto a obedecer al Señor, y entonces estamos listos para ser como Cristo. En Hebreos capítulo 11 nos habla de uno de los hombres de fe que Dios usó, Moisés. Y en Hebreos 11, verso 24, nos habla de lo que hizo Moisés. Y dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande. Y aquí yo puedo decir que era grande no solamente en edad, cuando ya él tenía 40 años. Él era un hombre poderoso en palabras porque fue criado como hijo de la hija de Faraón. Él era un hombre diestro en la guerra, en la batalla. Él sabía las estrategias. Y la Biblia dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¡Qué tremendo! Y dice que Moisés, verso 25, escogió
El llamado de Dios es una decisión. Tú decides qué vas a hacer con tu vida. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! Él dice que escogió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Allí en el palacio tenía todo, pero él dijo: no, los hebreos, mis hermanos, están padeciendo mientras yo aquí tengo todo. Y dice: no, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y dice: y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ser como Cristo, parecerse a Cristo, aunque Cristo todavía no venía, pero él sentía en su corazón, en su espíritu, como tú has sentido, llamados de Dios para tu vida. Yo no sé qué llamado has sentido tú en tu vida, pero yo sé que el Señor te ha llamado a que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz. Dice: tome su cruz. No es la cruz de Cristo. Es un llamado especial que Dios ha traído para tu vida. Es un propósito para lo cual Dios te llamó a ti. Dios no te llamó solamente para que tú conocieras de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Yo siempre entiendo esto. Cuando Dios llamó a los apóstoles, ellos no se imaginaban el llamado, lo que implicaba, el llamado tan grande que Jesús les hizo. Cuando el Señor me llamó a mí para ser pastor, yo no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Cuando yo empecé allá con los mayos, en el 5 de mayo, yo no tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Con aquel grupito de jóvenes que nos reuníamos todas las mañanas para orar, nos negamos a nosotros mismos. Allí estábamos desde las 5 o desde las 6 de la mañana, todos los días orando, un pequeño grupo de chamacos. El más viejo era yo, tenía 19 años. Un grupo de hermosos indios y mestizos que estábamos ahí orando. Pero desde ahí, mis amados, se desató un tremendo avivamiento en la iglesia. Aquellos jóvenes fueron a estudiar y se prepararon para ser pastores. Qué increíble es lo que Dios hace cuando uno obedece, cuando uno se sacrifica, que es igual que obedecer al Señor. Eso es tomar la cruz para seguirle. Y aquí dice que Moisés, dice que él rehusó ser llamado, escogió ser maltratado y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora, ¿cómo termina Moisés? ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Vámonos a Deuteronomio 34. Así termina la vida de Moisés, porque después de Deuteronomio 34 ya viene Josué, que es el sucesor de Moisés. Dice Deuteronomio 34, verso número 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¡Wow! ¿Por qué fue lleno del espíritu de sabiduría el sucesor de Moisés? Dice Josué, hijo de Nun. Cuando dice hijo de Nun, está hablando de un joven que honró a su padre. Por eso se menciona el nombre. No se dice nada de Nun, pero cuando tú lees quién fue Josué, tú puedes entender cómo fue criado, cómo él se sometió a la voz de su padre. Josué, hijo de Nun, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Yo espero que tú seas lleno del Espíritu
Yo espero que tú y yo seamos llenos del Espíritu de Dios. Me gozo en decirlo, me gozo en declararlo. Yo espero que tú y yo, que todos ustedes, que todos nosotros seamos llenos de ese Espíritu de Dios. Fue lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, por eso fue lleno. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Cómo fue traspasada la unción? ¿Cómo fue traspasado todo eso? Dice el verso 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido Jehová, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. En el verso 7 dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, no necesitó lentes. Sus ojos nunca se oscurecieron, nunca perdieron el brillo. ¿Por qué? Porque él puso sus ojos, se mantuvo como viendo al invisible. La palabra de Dios nos dice que sus ojos nunca se oscurecieron, dice el verso 7, ni perdió su vigor. 120 años, lleno de fuerza. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto, rehusó, se negó, rehusó ser llamado, escogió sufrir como sufría el pueblo y tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo, las vergüenzas, las persecuciones, y nosotros vemos aquí el resultado, la bendición que Dios le dio, que él llegó a los 120 años y dice que nadie, nunca hubo un varón como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara. Qué tremendo. Cómo Dios se va a revelar en nuestras vidas, en tu vida. Cómo Dios no nos va a dejar si nosotros estamos dispuestos a pagar un precio. Él nos va a dejar ahí sufriendo toda la vida. No, mi amado, no, mi amado. Nosotros hemos de ver la gloria de Dios. Nosotros hemos de ver a su tiempo, como José a su tiempo vio la bendición, vio la promoción, vio el propósito de Dios cumplido para su vida, pero él se negó a sí mismo, tomó su cruz, tomó aquel sacrificio, aquel sufrimiento que le implicó aquellos años, pero luego vino la bendición de Dios para su vida. Igual Hudson Taylor, al fin de sus días, él murió tranquilo, porque pudo ver toda aquella gran compañía que el Señor le permitió organizar, una compañía misionera, la más grande que nunca jamás había existido. Gloria a Dios por hombres como los que estamos mencionando. ¿Sabes? Hay una mujer que a veces se menciona que es menospreciada, es Vasti. Vasti, cuando el rey le manda llamar, y el rey Asuero estaba ahí con sus principales y estaban embriagados, y manda llamar para que viniera Vasti, para que les mostrara su belleza, a lo mejor para que hiciera un baile exótico. Y cuando Vasti se da cuenta del llamado, ella dice: no, yo no voy a ir. Y a veces hablamos y menospreciamos la vida de Vasti, pero hoy yo quiero decirte, gloria a Dios por mujeres como Vasti, que se mantienen firmes. Ella dijo no, y entonces el rey pregunta: ¿qué voy a hacer?
Y todos sus consejeros le dijeron, destitúyela y trae una nueva reina. Y gracias a la negación de Vasti, viene una nueva reina, y esa nueva reina fue Esther, del pueblo elegido de Dios. Todo porque hubo una mujer que estuvo dispuesta a decir no, que ella perdió su reinado, pero fue para que viniera el plan y el propósito de Dios se cumpliera. Vino Esther, quien también se negó, quien también expuso su vida para que el plan de Dios se cumpliera y se celebrara aquella gran victoria del pueblo de Dios, la fiesta del Urim y del Purim, cuando los enemigos de Israel pensaban robarles todo, saquearlos, matarlos, pero gracias a que Vasti dijo no, entra en escena Esther, y Esther dice, hay una ley que dice que yo no me puedo presentar delante del rey si él no me llama, pero pónganse ustedes a ayunar, pónganse ustedes ahí y yo voy a ir y que sea lo que tenga que pasar. Y Esther va y encuentra gracia a los ojos del rey. Mi amado, la bendición viene, es cierto, pero el seguir a Dios es lo más importante. Y solamente te puedo decir, Hudson Taylor no se fue a la China esperando que al regresar tuviera una casa magnífica cuando ya se jubilara, carros hermosos. No, él solamente se fue. Moisés solamente se fue y se fue al desierto a cuidar por 40 años ovejas que no eran de él. Y así es, los que estamos siguiendo a Cristo, no por la promoción ni por la bendición, porque sabemos que hay una vida eterna. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. El que quiera ganar su vida, la perderá. Perderá el propósito, perderá la vida eterna, perderá esa satisfacción y ese gozo que al morir nos vamos a ir. Yo me quiero ir como Lázaro, que dice que cuando Lázaro murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así quiero yo morir un día y saber que voy a ser llevado por los ángeles al seno de Abraham. Platicando con este pastor por el que oramos ahora el día jueves, al día siguiente, el viernes, yo le hablé por teléfono para saber cómo seguía. Y él me dice, Jorge, yo me siento bien, pero te quiero decir una cosa. Hubo un momento que me sentí tan mal que oré a Dios y le dije, Señor, si me sano, gloria a tu nombre. Pero si muero, estoy listo para irme contigo. Estoy listo, Señor, porque yo sé a dónde me voy a ir. Me voy a la gloria, me voy al paraíso, me voy a esa nueva Jerusalén que tú has preparado para todos los que aman tu nombre. Señor, si me alivio, a ti sea la gloria, pero si muero, estoy listo, Señor. Estoy listo para irme a tu presencia. Cuando Él me dijo esas palabras, yo pensé en mí mismo y en cuántos tenemos miedo a morir. Y cuando Él me dijo esas palabras, en mi corazón yo sentí una paz de pensar, bueno, si el COVID llega a mi vida y si yo me alivio como Él ya estaba aliviándose, ya estaba saliendo, aunque todavía tiene que estar en casa por unas semanas para recuperarse totalmente, pero gloria a Dios, vino a mi vida esa convicción. Dije, qué hermoso es saber que si morimos, estamos listos. Como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Tengo un motivo de vida que se llama Jesucristo. Aleluya. En 1982, se dieron 2 premios en Hollywood. Fueron otorgados
a dos películas, ambas británicas. Estas dos premios que se entregaron, uno fue para una película sobre la vida de Eric Liddell y la otra sobre la vida de Gandhi. Estos dos premios fueron otorgados a estas dos películas porque estos dos hombres tuvieron la fuerza y el coraje bajo presión para decir no, para negarse a sí mismos. Se autodisciplinaron, tuvieron una autonegación, estuvieron dispuestos a abrazar el propósito de su vida, ambos. Y en aquella filmación inspiradora de estos dos personajes, ellos obtuvieron este premio en Hollywood, las dos mejores películas británicas, la de Eric Liddell y la de Gandhi. En 1982 es la película que se llama Carros de Fuego. Es la vida de Eric Liddell, un joven que él era un joven consagrado al Señor, y este joven sorprendió al mundo porque en París, en los Juegos Olímpicos de 1924, Eric Liddell fue representando a su país. Él era el corredor más veloz del mundo en los 100 metros. Todos estaban seguros que él iba a ganar la medalla de oro. Cuando llegó a París, llegó el momento en que él iba a correr los 100 metros, pero la final de los 100 metros cayó el día domingo, exactamente a la hora en que era la hora de la reunión general en su iglesia en ese país, en París. Y él, cuando supo que era la misma hora de la reunión, él dijo: yo no voy a correr porque yo voy a ir a la casa de Dios. Es el día del Señor y yo no voy a correr el día del Señor. Él se determinó a no correr. ¿Pero cómo? Era el corredor más veloz del mundo. Era un joven con toda la gloria por delante. Cuando esto se supo, el mismo príncipe de Gales fue a hablar con él y le pidió que corriera, porque era el hombre más veloz del mundo en los 100 metros. Pero él dijo no, porque iba a ser en domingo, y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Todo el mundo se sorprendió, lo criticó, lo tacharon de lo que usted quiera, de loco, de fanático. Y él dijo no. Después de eso, creo que fue el miércoles o martes, hubo una carrera de 400 metros donde él no estaba inscrito para esa carrera, pero quien lo iba a correr sufrió malestares, y entonces él entró supliendo a aquel corredor de los 400 metros. Es muy diferente una carrera de 400 metros a una de 100. Una de 100 es velocidad pura. Una de 400 es velocidad con resistencia. Cuando Eric Liddell se presenta para correr, absolutamente no estaba entre los favoritos para nada. Cuando él estaba a punto de correr, un joven se acerca con él, un corredor americano, y le da un papel. Y en ese papel decía estas palabras: yo honro
a los que me honran. Cuando Eric Liddell leyó aquel papel, él lo agarró en su mano y se inclinó y esperó la señal para salir corriendo. En ese momento que se dio la señal, Eric salió corriendo con todas sus fuerzas y todos pensaban, va demasiado rápido. Hay un término que se dice, se va a reventar, va a tronar, o sea, se le van a acabar el aire en sus pulmones. Eric Liddell corrió y él había orado antes de eso y dijo, Señor, yo correré con todas mis fuerzas, pero cuando se acaben, tú dame de tus fuerzas. Corrió los 200 metros como él sabía, pero entonces, los últimos 200 metros, él empezó a correr y mientras corría, levantó su rostro, que no es la manera tradicional de correr. Levantó su rostro y abriendo su boca, él agarraba aire por la boca. Pero después él decía, yo sentía el aire de Dios, yo sentía a Dios correr. Y él corría de esta manera, que es una manera que es totalmente no es tradicional. Pero él corrió. Y corrió. Y cuando él llegó a la meta, su corredor más próximo estaba a 5 metros de él. Él llegó, ganó medalla de oro. No solamente ganó medalla de oro, rompió el récord mundial de todos los tiempos. Tuvieron que pasar 25 años para que alguien corriera como ese hombre, ese joven que nació en China, hijo de misioneros escoceses. Allá fue a nacer en China y a los 7 años se vino a estudiar. Y entonces, cuando él ganó aquella victoria, él tiene frases que están ahí para la eternidad. Él decía, yo sé que yo nací con un propósito, pero siento que Dios se complace conmigo cuando yo corro. Yo sé que yo nací con un propósito en Dios, pero yo sé que Dios se complace cuando yo corro. Eric Liddell terminó su carrera en la universidad y una vez que terminó su carrera, él tomó una decisión, irse a China para compartir su fe, igual que sus padres. Irse de misionero a China. Renunció a toda la gloria que la nación y el mundo, sus ojos puestos en el corredor más veloz del mundo. Y él dijo, Dios me llamó para ir a la China, allá donde yo nací, y regresó a la China a compartir de esa fe en Cristo. Él conoció a una joven que era hija de unos misioneros canadienses. Frances se casa con ella, tuvieron 3 hermosas niñas, pero entonces sintieron la amenaza del gobierno japonés para invadir China y se le sugirió que saliera del país, que salieran todos. Él se quedó ahí y le dijo a su esposa, amada, váyanse ustedes, resguárdense, váyanse a Canadá, yo siento que debo de quedarme aquí. Mandó a su esposa y a sus 3 hijas a Canadá. Él se quedó ahí y al quedarse ahí, efectivamente, vinieron los japoneses, invadieron toda aquella región de China
A él lo metieron a un campo de concentración. Él siguió corriendo mientras estuvo ahí en China, ganó otros premios, pero él decidió quedarse ahí. Cuando él fue avisado, se quedó ahí para resguardar, para llenar de fe a sus hermanos chinos, para seguirles dando testimonio de que Dios estaba con ellos. Él se quedó ahí. Hay una película que se llama Inquebrantable. Inquebrantable. Otra película sobre la vida de Eric Liddell. Cuando yo vi esta película, quebrantó mi corazón. Lloré cuando la veía, porque veía la firmeza de este hombre, de este hijo de Dios. Mientras yo la veía, y cuando escuché el nombre de él, entonces mi corazón recordó aquellos inicios de aquella juventud. Allí estuvo Eric Liddell. En una ocasión, él ganó una competencia y se le concedió por ser de nacionalidad extranjera y por haber ganado aquella carrera, que él podía salir del campo de concentración. Y él dijo: no quiero salir, pero si me lo permiten, quisiera que saliera una joven que estaba ahí embarazada, amiga de él, también extranjera, que había quedado y su esposo había podido escapar, pero ella no, y quedó ahí embarazada. Y él dijo: si me permiten, que ella se vaya. Y salió aquella mujer embarazada, y él se quedó ahí sin saber que tenía un tumor en su cabeza. Y 2 años después, Eric Liddell murió. Pero murió lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. Un hombre como muchos otros que podemos mencionar entre hombres y mujeres, que estuvieron dispuestos a seguir a Cristo, que supieron lo que en carne propia, lo vivieron y lo disfrutaron. Esas palabras que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, abrace el llamado, obedezca lo que yo estoy proponiendo, el propósito de Dios para su vida, y sígame. El cielo está lleno de grandes hombres de Dios, como dijo Hudson Taylor, hombres ordinarios que supieron que Dios estaba con ellos. ¿Estás tú, como Moisés, dispuesto a renunciar como nuestro Señor Jesucristo, a decir no a las glorias que el enemigo, que la carne nos están llamando? ¿Estás tú dispuesto a ser uno más de los que dicen: yo me voy a negar a las cosas terrenales, yo me voy a negar a las pasiones terrenales para ser más claro, yo me voy a negar a mí mismo, a lo que mi carne quiere, me voy a negar como José, voy a tomar la cruz, voy a obedecer a ese llamado de santidad, de entrega, de búsqueda de Dios, porque yo tengo una vida eterna que conquistar, que lograr. Y esas también son palabras de Eric Liddell. Él decía que los hombres tenemos una vida terrenal, pero tenemos una eterna gloria que seguir por delante de nosotros. Eso es seguir a Cristo. Eso es seguir a Cristo. Aleluya. Señor,
23 años. Se fue a las montañas llenas de nieve a predicar tu palabra a los Pieles Rojas. Y él decía: yo quiero ser una antorcha de Dios que arda hasta el último día de su vida. Y así fue. Cuando él, enfermo de tuberculosis, aún sabiendo que estaba enfermo, sale de aquel campamento y se va a las montañas donde sus botas se vuelven a llenar de humedad y de frío. Fue a buscar y a obedecer ese llamado. Tú nos has llamado a muchas cosas: a santidad, a ser ejemplo. Están oyendo esto, Señor, que fueron llamados para buscar a los enfermos, a los pobres. Como dijo William Booth, estas palabras, Señor, abro mis ojos para leer lo que dijo este siervo que fundó Ejército de Salvación, cuando él fue amenazado a que dejara de hacer eso, y él dijo: no. Su esposa le dijo, Catherine le dijo: no, William, no te rindas. El consejo de su asociación le dijo: o dejas de hacer eso, de andar buscando a los niños y a las niñas de la calle, o dejas de andar buscando a los borrachos para hacer una congregación y dedícate a predicar adentro de las iglesias. Fue amenazado. Y le dijeron: o dejas de hacer eso o sales de nuestra organización. Su esposa Catherine le dijo: no, William, no te rindas. Y William Booth dijo: no puedo dejar de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y sale de aquella audiencia despreciado, pero el Señor dice: yo honro a los que me honran. Fundó el Ejército de Salvación, que hoy tiene aproximadamente, está en 127 países. Y estas son las palabras de William Booth. Una de las frases que él dijo fueron estas: mientras que las mujeres lloren como lo hacen ahora, pelearé. Mientras haya niños hambrientos como hay ahora, pelearé. Mientras que quede un solo borracho, una sola niña perdida en las calles, mientras que haya una sola alma en tinieblas, sin la luz de Dios, lucharé hasta el fin. Padre, que vivamos no para nuestra gloria, sino para tu gloria. Que seamos entendidos de tu voluntad. Que seamos entendidos de tu voluntad. Porque los entendidos, dice tu palabra, los entendidos brillarán en medio de la oscuridad. Y los que enseñan a la multitud serán como las estrellas a perpetuidad. Tenemos una preciosa vida eterna que tú nos has dado, y nos has dado el mejor ejemplo, Señor Jesucristo, que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarme, sino que te despojaste, te humillaste, tomando forma de hombre. Estando en la condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz.
muchas mujeres, siervas, al lado de siervos, muchas mujeres que tuvieron esa luz de tu presencia, como Catherine Kuhn, entre otras, como muchas que están viendo ahora, Señor, mujeres y hombres ordinarios, que hacemos cosas extraordinarias, porque tú estás con nosotros. A ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.